Magnificat anima mea Dominum. Et exultas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, tengo en mi mano un libro maravilloso que se llama Catecismo de Vida Espiritual. Catecismo de Vida Espiritual por el Padre Gabriel de Santa María Magdalena, de los Carmelitas. Este libro fue editado en Burgos, España, el año 1962. En el capítulo 4 nos habla de las causas de la santificación. Y en los capítulos anteriores nos habló de la vida espiritual, hablando cristianamente, de nuestra unión con Dios, la gracia santificante, que es algo divino, un don divino que nos hace hijos de Dios. Y después nos habló de la santidad. La santidad tiene, dos cosas: alejamiento del pecado, claro, y cercanía a Dios, unión a Dios, ¿sí? Y después dice, ¿cuáles son los motivos, los que causan nuestra santificación? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las causas? ¿Qué es lo que interviene para santificar el alma humana? El Padre, debido a que es un catecismo, hace preguntas y respuestas, ¿sí? Entonces pregunta, dice, ¿cuáles son las causas eficientes de la santidad? Eficientes que hace uno santo. ¿Cuáles son las causas que santifican? Bien, las causas eficientes de la santidad se pueden reducir a dos, cuyas actividades se conjugan para producir esa obra maestra de la gracia que es la santidad. Se llaman Dios y hombre. Entonces, hay dos, podemos decir, personas que intervienen en nuestra santificación: Dios y nosotros. Dios y nosotros mismos. Dios interviene, claro, y nosotros también tenemos que colaborar. San Pablo dice, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Ok, pero todos no se salvan. ¿Por qué? Porque no colaboran con Dios. Cuando preguntaron a Jesús, ¿qué debo hacer para llegar a la vida eterna? Cumplir los mandamientos. Cumplir los mandamientos. Entonces, de nuestro lado tenemos que cumplir los mandamientos de Dios, y Dios nos da la gracia, la ayuda para poder cumplirlos y salvarnos. Otra pregunta, ¿son necesarias ambas causas, Dios y el hombre, para producir la santidad? Bien, sí. Para producir la santidad se requiere, evidentemente, la intervención divina, porque se trata de un efecto sobrenatural para el que se necesita la gracia, y toda gracia nos ha de venir de Dios. Entonces, no hay santidad fuera de Dios. Si Dios no interviene, no hay santidad. El hombre, haga lo que haga, no puede nunca llegar a la santidad. Es como si pidiéramos a un perro de hablar. Un perro no habla, no puede hablar. La santidad, la gracia santificante es algo divino, y solo Dios puede producirla en nuestra alma, ¿sí? De ahí la importancia de la oración, de acudir a Dios y de seguir los medios, utilizar los medios que Dios nos ha dado. Dios nos manda de bautizar, nos manda de comer su cuerpo y sangre en la comunión, nos manda de perdonar los pecados. Entonces, los que quieren santificarse fuera del camino que Dios ha establecido, no funciona tampoco. De ahí el error fundamental protestante actual, ¿no? Entonces, solo Dios puede producir la gracia, que es algo divino que nos santifica, nos hace hijo de Dios. Por eso, hablando de nuestra actividad sobrenatural, nuestro Señor Jesucristo enseñaba diciendo, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis hacer nada. San Juan 15:5. Sin mí nada podéis hacer para la vida eterna, claro. Entonces, que quede claro, sin Cristo, Salvador del mundo, Hijo de Dios encarnado, sin la iglesia que Cristo dejó encargada de distribuir su salvación, bien, no hay santificación, no hay santificación. Los que pretenden santificarse así, bien espíritu, es mentira. El diablo sí viene, el diablo sí viene para engañar. Entonces, sin mí nada podéis hacer. Es decir, sin Dios, el hombre, haga lo que haga, no puede jamás tener el menor grado de santidad, de gracia.
Sin embargo, cuando la obra de santificación tiene lugar en un hombre llegado a la edad del discernimiento, Dios exige también absolutamente su libre cooperación. Entonces, Dios interviene, Dios da la gracia, pero hace falta que el hombre colabore. ¿En qué momento el hombre debe colaborar? Cuando tiene uso de razón. Uso de razón. Un niño bautizado y santificado. Esto es un don gratuito de Dios por su bautismo. Un niño que muere antes de su uso de razón bautizado va derecho al cielo. ¿Por qué? Porque todavía no tiene uso de razón, por lo tanto no puede pecar, aunque tenga sus caprichos de hijo de Adán, pero no hay pecado en niño antes de uso de razón. Pero tiene que ser corregido, educado para que no crezca torcido, ¿no? Entonces, Dios interviene para santificar, sí, pero el hombre también debe colaborar. Si no colabora, no funciona. Por ejemplo, un hombre cae en un pozo profundo, se rompe la columna. Ok, no puede salir. Ahora, si alguien le hace bajar una cuerda, ¿qué debe hacer el hombre que está caído en el pozo? Debe amarrarse. Si no se amarra, no puede sacarlo. Entonces el hombre debe abrirse, debe colaborar con Dios. Por ejemplo, Cristo dice, el que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces tengo que yo comer cuerpo, sangre de Cristo. Y si Dios no quiera, estoy en pecado, tengo solución de salir de pecado. Perdona los pecados, dio Cristo este poder a la iglesia. Recibe el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quedan perdonados. Entonces, si yo quiero salvarme, debo colaborar con Dios. ¿En qué? Hacerme bautizar, hacerme confirmar, confesarme si tengo pecados gordos, graves, que impiden la comunión, y comer el cuerpo sangre de Cristo para tener vida eterna. El que no hace esto, él mismo no colabora. Ahora hay muchos ignorantes que no saben nada, pobrecitos de ellos, no, este es otro problema. De ahí la importancia de que los católicos conscientes trabajen mucho para la conversión de los pecadores. Entonces dijimos dos preguntas. Las causas eficientes de la santificación son dos: Dios y el hombre. Dios da la gracia, el hombre la recibe, colabora, ¿sí? Pero si se cierra, no recibe tampoco. Si usted pone agua sobre la tierra, y sobre la tierra hay un plástico, el agua no va a penetrar. Entonces, hace falta quitar el plástico para que moje la tierra, ¿sí? Lo mismo, el hombre debe abrir su voluntad para que Dios derrame sobre él la gracia. Ahora, ¿quién puede producir la gracia? Es solo Dios. Solo Dios puede producir la gracia, la santidad, pero el hombre debe colaborar con ella. Otra pregunta. ¿Poseen ambas causas las mismas eficiencia? Es decir, ¿Dios y el hombre tienen el mismo papel en la santificación? No. La causa divina supera inmensamente en eficiencia a la humana, que recibe de aquella su misma posibilidad de obrar y la asistencia durante la acción. Entonces, concretamente, el que santifica en primer lugar, que tiene papel principal, es Dios. Por eso, estas dos causas no están simplemente coordinadas en la obra de la santificación, sino que la causa humana está subordinada a la divina, que se llama causa primera, mientras al hombre se le dice causa segunda. Ambas con todo son verdaderas causas eficientes. Entonces, Dios interviene, el hombre colabora con Dios, subordinado a Dios, y bien, por ejemplo, el niño, la mamá le da la leche, fabrica leche, y él tiene que también tomarla, colaborar en tomarla para alimentarse, ¿no? Entonces, Dios interviene, el hombre colabora. Otra pregunta. ¿Es pues en la obra de la santificación la iniciativa enteramente divina? En la obra de la santificación no se excluye en modo alguno la iniciativa humana. Dios, en efecto, pone al alma en situación de tomar también ella la iniciativa, pero evidentemente las iniciativas primarias y principales son las de Dios. Por ejemplo, Dios ilumina la mente, te da gana de confesarse, gana de ir a misa, gana de rezar, ¿sí? Él toma la iniciativa. Usted colabora. Ok, va a recibir, va a santificarse. Pero dice, no, después veremos. Ya, no recibe. Entonces la cosa primaria es Dios que interviene. Entonces estas luces, estas iniciativas encaminan directamente el alma hacia la santidad, por eso son infinitamente preciosas. Dios interviene. El hombre colabora,
el hombre se santifica y tiene derecho a la vida eterna. ¿Cuáles son los modos con que encamina Dios el alma hacia la santidad? Dichos modos se pueden reducir a 3. El Señor invita o llama al alma a la santidad. Entonces, 1. Dios invita o llama el alma a la santidad. Primero. Segundo, el Señor la ilumina, enseñándole el camino. Dios ilumina. Entonces Dios llama, Dios quiere llamar a todos, salvar a todos. Dios ilumina la mente. Te tengo ganas de confesarme, tengo ganas de rezar, tengo ganas de hacer un sacrificio, tengo ganas de ir a misa. Entonces ahí me ilumina la mente. El Señor la ayuda sosteniéndola por el camino de la santidad. Es maravilloso, ¿no? Entonces el Dios llama, invita, Dios ilumina y Dios ayuda. Porque cuando hacemos algo bueno, Dios nos sostiene, nos ayuda. Una gracia actual que fortalece nuestra voluntad, ilumina nuestra mente para hacer esta cosa buena. Ahora, ¿cómo invita el Señor a un alma a la santidad? ¿Cómo la invita? El Señor no se contenta con dirigir a las almas un llamamiento general a la santidad, haciéndolas saber mediante las enseñanzas de la Iglesia que están todos cristianos llamados a ella. Es verdad que Dios quiere la salvación, santificación de todos, y la Iglesia enseña que todo cristiano debe ser santo. No santo en sentido de canonizado, que hace milagros. Santo significa purificado de todo pecado, ¿no? Por eso dice, saluden los santos que están en Roma, dice los bautizados que están en Roma, ¿sí? Entonces, el Señor no se contenta de llamar a todos, de la iglesia, sino que las invita también individualmente, haciendo nacer en ellas el deseo de la santidad y estimulando de 1000 maneras ese deseo. Noten, esto es muy importante. Entonces, Dios interviene en cada alma, haciendo nacer en ella el deseo de la santidad. Dios interviene haciendo nacer el deseo de la santidad y estimulando ese deseo de 1000 maneras. Es maravilloso esto. Ahora, ¿el alma qué debe hacer? Al alma le toca luego cultivar ese deseo. Por ejemplo, Dios pone en el corazón de un joven, de una joven, el deseo de la vida religiosa, ¿sí? Ok, esto Dios lo puso. Entonces el alma tiene que cultivar esto y seguir el camino para llegar finalmente a lo que Dios quiere por ella. Claro, el demonio pondrá 1000 obstáculos para hacer abortar ese deseo. Dije esto de la vocación, pero ¿cuántas veces soñamos que quiero ser un santo como Santo Ignacio, como Santa Teresa, pero ¿qué haga en lo concreto? No lo cultivo. ¿Qué diferencia hay entre los santos canonizados con milagros extraordinarios? Podemos decir que están en la gloria y los pobres que están en el purgatorio gimiendo durante siglos. La diferencia es que unos cultivaron bien estas luces que Dios les daba y llegaron a la santidad, otros solamente venían con el deseo vacío. Y el deseo vacío es peligroso. Entonces hace falta pasar a la acción. El Señor suscita en las almas ese deseo de santidad, dándoles a conocer sus atractivos, es decir, su hechizo y accesibilidad. Aquí hechizo no es en mal sentido, buen sentido. Entonces Dios los jala. Dios los jala. El llamamiento del alma a la santidad está pues estrechamente ligado a la iluminación divina. Entonces Dios pone en nuestra mente una luz que nos llama a la santidad. Pero a nosotros toca colaborar y cultivar este deseo. Otra pregunta interesante: ¿qué efecto produce en el alma la divina iluminación? La iluminación divina da a entender al alma lo que el Señor quiere de ella, sea que se lo manifieste mediante ideas y conceptos claros y precisos, sea que se lo haga comprender
de un modo más bien instintivo. Bueno, este último conocimiento es el resultado de las actividades de los dones del Espíritu Santo en nosotros, mientras que el primero proviene del ejercicio de la razón iluminada por la fe. Entonces hay santos, bueno, hay gente que ve claramente de un golpe sin saber por qué ni entender, pero ve que así debe ser. Esto es por instinto, el Espíritu Santo actúa. Lo otro, cuando decimos ideas, conceptos, reflexionamos, bien, esto viene de la fe iluminada por la gracia de Dios. Y la fe, claro, ayuda a nuestra razón iluminándola. Entonces, yo sé que ser santo es bueno, yo sé que seguir a Dios es bueno, y bien, la fe ilumina mi mente y me ayuda, otra gracia me ayuda, impulsándome, si yo colaboro, avanzo en la santidad. Entonces, en todo lo que pasa en nuestra alma, sí Dios interviene, sí Dios interviene. Otra pregunta, ¿de qué modo sostiene el Señor nuestra actividad humana en el orden sobrenatural? El Señor hace posible ayuda a nuestra actividad sobrenatural, no solo revistiendo nuestras facultades de las virtudes infusas que nacen de la gracia santificante comunicada a nuestra alma, sino sosteniendo nuestra misma operación con una gracia actual. Entonces, cuando una persona se bautiza o se confiesa, está en estado de gracia, tiene varias virtudes. Su alma tiene como varias tendencias, disposiciones, fe, esperanza, caridad, ¿sí? Y después tiene las 4 virtudes morales, todos sus chiquillos, ¿no? Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Todo esto Dios lo pone en nuestra alma junto con la gracia, Pero Dios también interviene con la gracia actual, iluminando la mente, fortaleciendo la voluntad. Y la gracia actual se divide precisamente en operante y cooperante, según que su cometida sea sobrenaturalizar nuestras acciones, cuya iniciativa toma Dios mismo, y en las que nosotros estamos más bien de un modo pasivo y receptivo, o sobrenaturalizar nuestras acciones cuyas iniciativas hemos tomado nosotros mismos. Entonces, la gracia actual, usted sabe, es toda idea, toda gana, toda lectura, todo ejemplo, todo lo que nos impulsa al bien, le damos gracia actual, ¿sí? Ahora, esta gracia actual se divide en dos, cooperante y operante. Operante, es decir, Dios mismo interviene ahí. Y la cooperante está destinada a sobrenaturalizar acciones cuyas iniciativas hemos tomado nosotros mismos. Quiero hacer algo, Dios me ayuda. Entonces, Dios colabora conmigo, yo con él, ¿sí? Porque en la obra de la santificación se precisa la iniciativa divina. Y porque solo Dios puede santificar. Solo Dios puede santificar. Entonces esto de yoga, de reiki, de esto, de aquello que quieren santificarse solitos con propias fuerzas, es una pura ilusión. Es natural, pero nunca llega al natural. Como el perro nunca va a hablar, ni razonar. Como el elefante nunca va a volar. No es pájaro, ¿no? Sí, es esta cosa. Entonces, porque en la obra de la santificación se precisa la iniciativa divina. La iniciativa divina es necesaria no solo para suscitar en el alma cuantas veces reanuda la propia actividad, su tendencia primordial hacia Dios, su fin último, tendencia que se presupone a cualquier actividad personal nuestra y en la que debe ésta inserirse, sino que la misma altura del fin sobrenatural que debemos conseguir exige que el alma sea guiada por Dios a la conquista de este fin. Entonces, concretamente, la santidad siendo algo divino, solo Dios puede darla, pero nosotros debemos colaborar. Si no colaboramos. Y como dije, la diferencia entre los santos que llegaron a maravillas, están en el cielo directamente, están en el cielo, y los demás, es que nuestra colaboración. Dios quiere
En la vida que damos, Cristo lo dijo, el que más tiene, más recibe. Y el que no tiene, lo poco que tiene también se le quitará, como la parábola de los talentos. Dios hace esto con iluminaciones, inspiraciones que sobrepasan nuestro modo humano de conocer y sentir, las cuales más bien que nacer de deliberaciones personales, son instintivas. Entonces Dios a veces ilumina directamente la mente, y de ahí la acción un poco curiosa de los santos. Los santos tienen problemas con la gente porque no actúan de un modo muy, digamos, humano, ¿no? Dios interviene. Justamente por su origen y su modo se las llama instintos divinos, que se atribuyen al Espíritu Santo y constituyen en nosotros obras, tantas actuaciones de los llamados dones del Espíritu Santo. Precisamente porque en la obra de la santificación necesitamos de tales instintos divinos. A toda alma revestida de la gracia santificante se le dan los dones del Espíritu Santo para que la dispongan y recibirlos dócilmente. Entonces, el alma cristiana primeramente debe vivir en gracia de Dios. Si está en pecado mortal, ya no tiene esos dones. Ustedes saben que el alma en pecado mortal, bautizada, le queda la fe, la esperanza y el sello de Cristo, el carácter. Todo lo demás queda destruido. La gracia, la caridad, el Espíritu Santo se va, las virtudes, prudencia, justicia, fuerza, templanza se van, y los dones del Espíritu Santo se van. Y por eso un pueblo cristiano, en su mayoría viviendo pecado mortal, ¿qué cristiano es? Es cristiano cadáver. De ahí la importancia de rezar por los pobres pecadores y de ayudarlos a salir del pecado. Al contrario, el alma en estado de gracia, ¿qué recibe? Recibe la gracia, que es la santidad, algo divino, ¿sí? La gracia alumbra la fe, la esperanza. Como la luz viene el foco, ¿sí? Después le da la caridad, que es el amor divino, el Espíritu Santo. Y también activa la prudencia, justicia, fortaleza, templanza y sobre todo los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones? Son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, temor del Señor, fortaleza y piedad. Entonces, mediante estos dones, Dios mismo interviene. Dios mismo interviene. De ahí la más grande obra de caridad que pueden hacer primero los sacerdotes, porque son los primeros encargados de esta obra, y los religiosos, las religiosas, todos los cristianos buenos, es ayudar al prójimo a ponerse en estado de gracia. Si está en estado de gracia, es como un árbol viviente y verde, y todas las ramas son verdes. Si es en pecado mortal, es como un árbol seco. Bien. Cuando todo un pueblo cristiano, en su mayoría, vive en gracia de Dios, la vida cambia, la seguridad cambia, el modo de ser cambia, hasta el tráfico cambia. ¿Por qué? Porque el egoísmo finalmente no concuerda con la caridad. Otra pregunta. ¿Son necesarios estos instintos divinos de todo el decurso en la vida espiritual? Y bien, sí. Entonces, un alma que vive en pecado mortal no tiene nada. Es como un cadáver. Es como una persona caída en un pozo profundo con la columna rota. Entonces, ¿son necesarios estos instintos divinos para la vida espiritual? Sí. Cuanto más se desarrolla la vida espiritual y se eleva en consecuencia, más necesidad tenemos de esas intervenciones divinas que nos orientan por sí solas perfectamente hacia el alto vértice a que caminamos. Entonces, mientras más un alma se santifica, más se acerca de Dios, más el Espíritu Santo de Dios interviene en ella. Por eso en el alma que progresa en la perfección, los dones del Espíritu Santo se desarrollan más y más, de modo que el alma perfecta vive bajo la moción ordinaria del Espíritu Santo. A esto llegan en general los santos. Los santos llegan a esto porque colaboraron. Nosotros quedamos en la mediocridad y por eso no avanzamos. Mientras más un alma vive en caridad, vive en santidad, más el Espíritu Santo interviene en ella y realmente hace maravillas en todos los aspectos. Y claro, el Espíritu Santo elimina del alma ¿cómo se llama? El orgullo, la envidia, la pereza, los vicios, las malas inclinaciones.
uno respira el aire puro. Entonces, si queremos realmente tener paz en nuestra alma a pesar de las cruces y dificultades, bien, vivimos en la gracia. Cuando santos, como San Lorenzo, sobre el barbacoa, ¿no? Cuando estaban quemándolo, hacer la broma, ya está cocido ese lado, pásame el otro, tenía una paz interior extraordinaria a pesar de los sufrimientos. Porque cuando hablamos aquí de la acción del Espíritu Santo, no significa que no debamos tener cruces. Cruces habrá. Y habrá quizás más cruces. ¿Por qué? Porque cada esfuerzo, cada acto de caridad que hacemos es una grande ganancia para el cielo. Y subir más y más en santidad. Otra pregunta. ¿Santifica Dios nuestras almas solo con la infusión de la gracia? Dios nos santifica no solo con la infusión de la gracia, sino también con toda su actividad providencial, por la que dispone y endereza para nuestra santificación todos los acontecimientos y circunstancias de nuestra vida personal. Entonces, hay la providencia divina que interviene, Dios dispone para que todo lo que pasa en nuestra vida sea enderezado en nuestra santificación. Humillaciones, dificultades, enfermedades, problemas, accidentes, todo puede intervenir. Una persona, por ejemplo, paralítica, que pasa años y años en la cama, bien puede llegar a un grandísimo alto grado de santidad mediante esta parálisis. Es algo maravilloso. De todo se sirve Dios para invitar nuestras almas a obrar virtuosamente y progresar en su amor, así como para iluminarla y estimularla. Note esto, es muy interesante. De todo se sirve Dios para invitar nuestra alma a obrar virtuosamente. Por ejemplo, no sé, un vecino, una vecina, una persona que se nos hace ruido, nos molesta, nos fastidia, ¿no? Bien, yo puedo, al aceptar esto, aguantar, soportar, ofrecer, perdonar, hacer un acto de virtud, un acto de caridad, un acto de autodominio, de ofrecerle a Dios es mucho mejor. Señor, esta cosa me fastidia, pero te lo ofrezco por la causa de los pecadores. Entonces, esto me hace subir también en santidad. Y nótese que en este plan providencial divino entran también los acontecimientos y circunstancias dependientes de la libertad humana, que sí, los hombres pueden obrar hasta contra la voluntad divina, ninguna criatura, sin embargo, puede sustraerse al gobierno divino, que todo lo orienta a sus altísimos fines y sabe sacar bien hasta del pecado cometido por los hombres. Entonces, todo lo que pasa en este mundo está bajo el gobierno de Dios. Eso debe darnos también esperanza y confianza. Todo lo que pasa en el mundo, incluso cuando los hombres actúan contra la voluntad divina, y bien, Dios saca del mal un bien. Dios saca del mal un bien. Y si esos hombres no se conviertan en este mundo, de todo modo, el infierno está bajo el gobierno de Dios. Ya llegaron al lugar que ellos han merecido y ahí obedecen a Dios, no salen del infierno. Él, en efecto, Dios lo endereza todo al bien de las almas que le aman. Noten esto dice San Pablo, Romanos 8:28. Dios endereza todo al bien de los que le aman. Incluso en la misma persecución. En la misma persecución. En Francia, durante la Revolución de 1789, los revolucionarios ateos, anticristianos, etc., persiguieron a todo lo que es católico y había un convento de carmelitas de Compiègne. Las condenan a muerto todas. Ser decapitadas. ¿Por qué? Y Dios permitió que esas almas volaron derecho al cielo con este acto bárbaro de estos inhumanos. La misma revolución llevó al cielo directamente esas almas, quizás de otro modo hubieran sido al purgatorio a largo tiempo o se perdido. Entonces, todo colabora. Dios, en efecto, lo endereza todo al bien de las almas que
que le aman. Esto es muy importante saber eso, Romanos 8:28. Y es obligación de nuestra alma reconocerlo en todo momento, cultivando esta mirada de fe con que vemos cómo continuamente nos sale Dios al encuentro. Nada pasa por azar. Esto no existe. Voy a contarles ahora una anécdota, una fábula muy interesante. Había un rey que iba a la cacería con su secretario, con su ministro, y llegó a un lugar donde había salvajes, gente muy feroz, hubo pelea. Finalmente el rey fue herido y le cortaron un dedo. Entonces el rey finalmente escapó a la muerte, lo llevaron a su palacio, enojadísimo, y pregunta, ¿y por qué me quitaron ese dedo? Ahora soy. Y el ministro dijo, pues Dios sabe por qué. Dios sabe por qué, pero eso tiene su fin. Bueno, okay. Entonces se enojó con el secretario y le echó a la cárcel. Le echó a la cárcel y después fue otra vez a cacería y esta vez los salvajes agarraron al rey, lo hicieron prisionero. Ah, es el rey, vamos a ofrecerlo de sacrificio a los dioses, discodioses, ¿no? A sus demonios. Y cuando lo llevaban ahí al altar para sacrificarlo, un brujo dijo, no, esta víctima no es perfecta, le falta un dedo, entonces no podemos matarle. No. Entonces lo dejaron, finalmente fue liberado y llegó a su palacio y llamó a su secretario en la cárcel. Venga por aquí. ¿Por qué me escapé a la muerte? Dije, escapé a la muerte por esto de mi dedo. Y usted me había dicho todo, Dios sabe por qué. Y bien, si no hubiera sido herido, mutilado un dedo, me hubiera sacrificado. Ahora dígame usted, ya estás libre de la cárcel. ¿Y usted por qué Dios permitió que fuera a la cárcel? Me dijo, pero no hubieras ido a la cárcel, hubieras ido contigo, me hubieran agarrado y yo era completo, me hubieran sacrificado. Entonces Dios permitió este error tuyo de la cárcel para preservar la vida. Entonces todo está bajo el influjo de la providencia divina. Todo está bajo el influjo de la providencia divina. En efecto, Dios lo endereza todo al bien de las almas que le aman. Un muchacho estaba por perder el avión, hizo mucho esfuerzo para pasar el tráfico, quemando semáforos rojos, etcétera, enojadísimo, finalmente perdió el avión y era rabioso. Y después de una hora estaba de rodillas, Dios mío, te doy gracias de haber perdido el avión. ¿Y por qué? Y porque el avión se cayó. Murieron la gente, pero él no estaba en el avión. Entonces, todo colabora al bien de los que, pase lo que pase, Dios, que la voluntad de Dios se haga. Hay gente que tiene pequeña idea, si no funciona lo que él pensaba, ya es un drama. No, Dios sabe las cosas. Y pongamos todo lo más de Dios. Y bueno, vamos a terminar, nos quedan 2 preguntas. ¿Actúa Dios esta obra santificadora por sí solo? Y bien, Dios no actúa esta obra santificadora por sí solo, sino que para obrar en nosotros se sirve también de diversos intermediarios y mediadores, entre los cuales, bien, Dios, Trinidad, utiliza al hombre Dios, nuestro Señor Jesucristo, Verbo encarnado, ocupa el primer lugar. Entonces Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, bien, nos santifica mediante la encarnación de su Hijo Jesucristo. Noten, esto es muy importante. Entonces, Dios utiliza intermediarios, la humanidad de Cristo, como sumo sacerdote, es instrumento divino para nuestra santificación. Junto con Cristo, tenemos también como mediadores la Virgen, los ángeles, los santos y la iglesia misma fundada por Él. Entonces, cuidado, eso es muy importante. Los que quieren ir directamente a Dios, bonito, pero Dios utiliza instrumentos. Primero Cristo, después de Cristo, la Virgen, los santos, los ángeles,
y la iglesia fundada por Él, destinada a comunicarnos la salvación que Dios quiere darnos. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces, la iglesia no es cualquier cosa, es la representante calificada de Dios en la tierra para santificar las almas. ¿Sí? Después de la iglesia, ¿quién tenemos? Tenemos lo que llamamos el director espiritual. El director espiritual cuando da asesoría espiritual. Entonces, tenemos Dios, después de Dios tenemos el Verbo encarnado, Dios hecho hombre, después tenemos la Virgen, los santos, los ángeles dijimos, después la iglesia. Y después la iglesia tiene un representante calificado, que es para santificar, guiar nuestras almas, es el director espiritual. Claro, el director espiritual ahí tiene que realmente llevar las almas en el camino de la salvación y no de sus ideas personales, ¿no? ¿Qué parte tiene el hombre en la obra de la santificación? Bien, el hombre, para cumplir la parte que a él le toca en la obra de la santificación, debe hacer dos cosas. Noten esto. Primero, corresponder con reconocimiento y docilidad a las iniciativas con que el Señor le sale al encuentro. Entonces el hombre debe ser dócil a las luces que Dios le da. Corresponder con reconocimiento y docilidad a las iniciativas con que el Señor le sale al encuentro. Y dos, aplicarse personalmente y hacer fructificar con su propia actividad los tesoros a él confiados por el Señor. Entonces, uno, ser dóciles a las luces que Dios nos da, bajo 1000 formas diferentes, una lectura espiritual, un discurso, lectura de evangelio, cualquier cosa, luces que Dios nos da, corresponder con reconocimiento y docilidad a las iniciativas con que el Señor le sale al encuentro, y dos, aplicarse personalmente a hacer fructificar con su propia actividad los tesoros a él confiados por el Señor. Este fue el capítulo 4 de este catecismo de la vida espiritual del Padre Gabriel de Santa María Magdalena. Entonces, Dios nos santifica, sí, Dios nos santifica, pero Dios quiere nuestra colaboración. Dios usa, instrumentos sí, usa a Cristo Dios encarnado, a la Virgen, a los santos, a los ángeles y a la iglesia, a los sacerdotes, y también el representante calificado de la iglesia es el director espiritual, el confesor que nos aconseja. Y el hombre debe corresponder con reconocimiento y docilidad a esas iniciativas del Señor y aplicarse personalmente a hacer fructificar con su propia actividad estos tesoros a Él confiados. Magnificat anima mea Dominum.